Listo, muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento, mi nombre es Iván Nira Reyes. Vamos iniciando con una pregunta muy clave que muchas veces lo vemos de manera habitual, pero no conocemos el por qué, de para qué. Entonces, el día de hoy vamos entrando de lleno y de cajón con una pregunta: ¿por qué el hielo flota? Muy bien, luego en el transcurso de la clase vamos a ir afianzándonos, vamos a hacer un trabajo interactivo con ustedes para que nos den sus opiniones y con ello poder retroalimentarnos de manera conjunta. Muy bien, entonces, teniendo en claro en este caso, vamos a ver el tema del día de hoy, que es lo que es una estructura molecular del agua, para lo cual vamos a empezar. Muy bien. El contenido como tal, vamos a irlo desglosando de manera conjunta. Las propiedades únicas del agua, es decir, un refresh. El objetivo de la clase, claro está. Estructura molecular del agua, experimento demostrativo, importancia ecológica en océanos, función en lagos y en ríos, impacto en el clima, lo que es llamado hoy por hoy el tema del impacto climático, el efecto climático, así también las amenazas actuales, y terminamos la clase con una conclusión para conocer de primera mano cuál es el proceso de mayor aprendizaje, es decir, lo que usted captó de mejor manera en esta breve clase como tal. Muy bien, sigamos. Muy bien, el objetivo: comprender que la relación molecular que existe entre la estructura molecular del agua, los puentes de hidrógeno y la densidad del hielo, para explicar por qué flota y analizar su importancia en los ecosistemas y procesos naturales. Muy bien, si bien conozcamos un poco más, tenemos el Ártico y el Antártico, que son nada más y nada menos que estas estructuras que están ubicadas en los polos, tanto en el polo norte y en el polo sur, pero que actúan como barreras naturales con el fin de poder mantener el equilibrio. Pero ¿qué pasa en su momento si es que esto no se mantiene? Esto lo vamos a ver, lo vamos a ir complementando a lo que avanzamos en la clase. Muy bien, sigamos. Desde su perspectiva, ¿por qué flota el hielo? Para lo cual les hago una invitación. Si vemos nosotros en la parte de arriba, vemos un enlace para lo cual ustedes ingresen a este enlace a slides.com/bmec, ¿sí? O si no, también podemos hacer uso del código QR que vemos en pantalla para que ustedes den sus aportes de por qué flota el hielo. Tenemos aquí a un participante que es el señor Jesús Mora, en la cual él menciona por la densidad del hielo. Veamos esta parte, ¿sí? Y sigamos en este caso, ¿sí? Las propiedades únicas del agua, vamos yendo del menos al más. Recordemos lo que nos decían desde la escuela, que es el agua, ¿sí? Es la unión de dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno en una distribución de igual carga eléctrica, ¿sí? Los puentes de hidrógenos, que no son nada más y nada menos que unos enlaces, pero que tienen que estar para que el agua se junte entre sí y tenga su aspecto líquido. Sí, una densidad anómala, es decir, que el agua alcanza su máxima densidad a 4 grados centígrados, no en estado sólido. Sí, muy bien, sigamos. Estructura molecular del hielo. El patrón hexagonal. Las moléculas se ordenan en estructuras de 6 lados, es algo así como un Lego, entre ellas se organizan, ¿sí? Los espacios vacíos, la estructura cristalina crea huecos entre las moléculas y una menor densidad, es decir, que el hielo tiene un peso de 92 gramos por centímetro cúbico, es menos denso que el agua, es por eso que el hielo flota en el agua, ¿sí? Sigamos. Muy bien, sigamos. Un experimento demostrativo, que es lo que podemos ver ahí. Básicamente, el hielo flota aproximadamente, ¿sí?, con 10% de su volumen por encima de la superficie, ¿sí? Vemos una fotografía en la izquierda, ¿sí?, que vemos que están con dos cubitos de hielo. Se ve muy llamativa la fotografía y todo lo demás, pero ¿qué es lo que hace que el hielo flote? En cambio, en el agua salada, sí, el hielo flota más alto debido a su mayor densidad de agua salada, es decir, la mayor presencia de sal va a hacer que se dé el efecto de congelamiento, ¿sí? Y con ello va a hacer que estos cuerpos, el hielo como tal, se conformen en cuerpos de hielo, y eso hace que flote. Sigamos. Muy bien. La pregunta 1 como tal, ¿sí? Veamos en este caso cuál es la pregunta: ¿por qué el hielo flota en el agua? Muy bien, entonces comencemos como tal, ¿sí? Es una pregunta de recompensa, como para que ustedes participen, ¿sí? ¿Cuál es la principal razón por la que el hielo flota en el agua?
¿sí? Están dando el aporte todos los compañeros y compañeras, ¿sí? Vamos a ver en este caso, ¿sí? Como tal, esperemos un momento. Las opciones pueden ser los puentes de hidrógeno. El hielo flota en el agua. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno son más débiles en el hielo. El hielo tiene una temperatura más baja en el agua. La estructura molecular del hielo crea espacios vacíos entre las moléculas. El hielo es más denso que el agua. El agua dulce siempre es menos densa que el agua salada. Bueno, entonces por temas de tiempo y todo lo que ello conlleva, vamos a calcular y vamos a parar la espera para ver cuáles son la respuesta verdadera. Vamos a ver. Sí, listo. La estructura molecular del hielo crea espacios vacíos entre las moléculas. Es por eso que en su momento, a una temperatura determinada, ¿sí? Un ejemplo muy claro, que usted deja un líquido en un área fría, ¿sí? Este tiende a congelarse. ¿Por qué? Por las partes de las moléculas, ¿sí? E imagínese también en esos cuerpos de agua, llámese la parte, llámese de pronto en los árticos o en la Antártida, perdón, vemos esa temperatura y eso hace que de pronto en su momento se propicie lo que es lo que es la preservación de este tipo de clima como tal. ¿Sí? Sigamos. La importancia ecológica de los océanos. Si vemos nosotros en la parte izquierda, vemos una infografía que muestra un oso polar. ¿Sí? Este oso polar que muchas veces se lo recomienda, relaciona con la Coca-Cola, que todo el mundo lo hemos tomado y la tomamos, de hecho creo que está, pese a que no es tan buena, pero sin embargo estamos viendo esta parte. Pero perfecto, ¿qué es lo que hace este animalito en este tipo de ecosistema? No es nada más y nada menos que en la cadena trófica, ¿sí? Hace que haya un control de la población, ¿sí? Este animal se come a otros animales más pequeños, haciendo que no haya una especie de desequilibrio en este tipo de ecosistemas. Lo mismo que el tiburón es en el agua, este animalito, el oso polar, es en esta parte de este tipo de ecosistemas. Igualito. Muy bien. Forma ecosistemas completos tanto en el Ártico y en la Antártica. Así también, señores y señoritas, es el tema de que existen muchas bacterias y muchos animales que de pronto están ahí. Algunos están perennes, están inactivos. Pero ¿qué pasa si es que estos tipos de bacterias, este tipo de animales en su momento se activan? Simplemente ya no sabremos a qué nos estamos exponiendo como civilización. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Hablemos de hábitat crítico. Sustenta especies como osos polares, focas y pingüinos. Ah, me van a decir, ¿y qué tiene que ver eso? Perfecto, que al haber este tipo de masa, de pérdida de masa de agua o masas de hielo como tal, simplemente estos animales no van a poder completar su ciclo y no va a haber quien controle este tipo de ecosistemas porque no tiene a su predador. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver, señores? También que al haber este tipo de pérdida de alimentos, hacen que estos animales, en el caso del oso polar, sí se adentre o esté cerca de lo que son las comunidades de habitantes, y con esto crea un desorden porque simplemente se los mata. ¿Sí? Entonces como que vamos un poco más allá de sensibilizarnos. Claro, acá no tenemos esta presencia de estos animalitos, sí quizás el oso andino, el oso de anteojos, pero así también qué es lo que pasa en este caso. Sí, que el oso de anteojos, si vemos nosotros, existe según la normativa que dice, tenemos como Ecuador, dicen que existe la presencia de corredores biológicos que no son nada más y nada menos que franjas verdes para que estos animales, tanto de especies de flora y de fauna, transiten. Pero ¿qué pasa cuando simplemente se interrumpe por una política pública de un municipio, sin llegar a precisar nombres? Simplemente dice que no, que ahí va un conjunto habitacional y este animalito que antes transitaba de manera habitual ya tiene esa limitante. Entonces simplemente para él no razona, nosotros sí, y es lo que tenemos hoy por hoy cuando usted ve un avistamiento y todo lo que ello conlleva. Entonces sí debemos nosotros también de tener conciencia y sensibilizarnos en todo momento. Muy bien, ¿qué más podemos ver ahí, señores? Una regulación climática, influyen corrientes oceánicas, patrones meteorológicos globales. Perfecto, señores, si vemos nosotros y revisamos un momento el histórico, ¿qué dice el tema del cambio climático? Se estima que al 2050 se incremente la temperatura exactamente en 4 grados. Señores, ya llegó el cambio climático y el efecto climático lo está avisando. Entonces en este caso ya hemos incrementado, llegamos a 2
grados, ¿sí? Hemos incrementado, es decir, en castellano sencillo y entendible, que las zonas lluviosas van a ser más lluviosas y las zonas secas van a ser más secas. Y eso hace que en su momento todo tipo de ecosistema se vea alterado. Muy bien, sigamos. Funciones de lagos y ríos. La vida acuática protegida, peces y organismos sobreviven bajo el hielo, que no se entiende el por qué y el para qué, pero son especies muy de nichos que tienen que tener esta cobertura de hielo para generar su subsistencia. Recordemos que allá abajo se mantiene la temperatura del agua constante, ¿sí? Y tiene una barrera aislante que previene el congelamiento completo del cuerpo de agua. Solamente las capas superiores de este cuerpo de agua se congelan. Allá abajo se mantiene la temperatura y todo vuelve y se desarrolla con total normalidad. Muy bien, impacto en el cambio planetario, efecto albedo. El hielo como tal refleja hasta el 90% de la radiación solar recibida, recepta. Y al no tener nada de esta cobertura, simplemente esto afecta y cae directamente a este tipo de suelo. ¿Y qué lo repele? Nada. Entonces debemos también de preservar y considerar este tipo de ecosistemas. Muy bien, la circulación termoalina, el derretimiento y congelamiento impulsa corrientes oceánicas profundas. Perfecto, ahí es cuando vemos que se dice la normativa que de pronto, ¿quiénes son las poblaciones que van a ser afectadas por un derretimiento de los polos? Las poblaciones que viven al pie de un río o al pie del mar. Y ya estamos teniendo eso en Guayaquil y en otras ciudades también, no solamente de nuestro Ecuador, sino también en otras ciudades del mundo. Una regulación térmica como tal, el impacto planetario, actúa como termostato, estabilizando temperaturas globales, es decir, que se mantenga el tipo de la temperatura. Y es ahí cuando de pronto hoy por hoy, yo al menos en mi caso como Iván Neira, ya le hago caso a el INAME, porque anteriormente, hace unos 5 años atrás, nunca le atinaba, pero hoy cuando dice va a haber lluvia y si la hay. ¿Sí? Sigamos. Amenazas actuales. La pérdida del hielo marino en el Ártico ha afectado el 40% de su extensión desde 1979, es decir, ya han pasado algo así como unos 40 y tantos años y ya no hay esa cobertura, ¿sí? Esto afecta a estos ecosistemas como tal. Especies dependientes del hielo enfrentan extinciones locales. Tenemos ahí otra vez a nuestro amigo el oso polar. Sí, y los impactos humanos, aumento del nivel del mar, amenaza a comunidades costeras. Sí, ¿y qué pasa en este cuerpo de agua? Simplemente que no se da y van a las especies, por tener presencia mayormente de agua como tal, no van a poder dar su debido proceso y esto va a escasear. Entonces, ¿de qué me vale si una comunidad se solventa y se sustenta de este tipo de alimentos? Simplemente va a haber una hambruna. ¿Sí? Sigamos. Conclusiones. Como tal, una propiedad física sustenta ecosistemas enteros. Imagínense que simplemente no hay hielo, todo se trastoca. Sistemas interconectados, la física, la química, la biología se entrelazan en la naturaleza. Es ahí cuando nosotros escuchamos a nuestros antiguos y en los saberes dice hay que dejar descansar la tierra, y ahí viene el tema de la Pachamama. La responsabilidad compartida, debemos proteger los ecosistemas dependientes del hielo. El por qué y el para qué, por algo la naturaleza está ahí. ¿Sí? Simplemente a veces no la entendemos, pero si lo estudiamos más a fondo, wow, es muy interesante esto. Sigamos. Muy bien, entonces, ¿cuál es el punto más interesante de la clase como tal? Veamos en este caso, qué es lo que ustedes han... Les invito a que participen en este enlace o el código QR para que ustedes me retroalimenten. Y claro, lógico, si es que no entendemos algún tema, vamos a despejarlo de la mejor manera. Aquí vemos al participante Jesús Mola, porque el resto no ha participado. Perfecto. ¿Cómo influye? ¿Qué es lo que aprendió más? ¿Cuál fue el componente más llamativo del aprendizaje? ¿Cómo influye el hielo en la naturaleza? ¿Cómo influye? ¿Sí? Perfecto. Y así también, para ir un poco más, de pronto, ¿qué pasa cuando en algún momento en la montaña hay heladas? Esos cultivos se dañan y simplemente no hay producción. ¿Y de qué vive esa comunidad? Listo, entonces vamos en este caso viendo el tema de hemos llegado a la conclusión a la parte final de la clase. Una vez más le reitero mis sinceros agradecimientos a la Universidad Agraria del Ecuador por permitirme dar esta clase demostrativa. De mi parte les agradezco, soy su servidor Iván Neira Reyes y estoy para servirles. Millón bendiciones, muchas gracias y buenos días.